En Cielos Abiertos, turradio.com, el poder del Evangelio. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Semper Reformatio. Respetados amigos, reciban un cordial saludo. Nuevamente bienvenidos al poder del Evangelio. Es un gusto que estén aquí en la emisora Cielos Abiertos turradio.com e invitarlos por favor a que se suscriban a su canal y a sus redes. También los invito a suscribirse al canal en YouTube Semper Reformatio y seguir cada una de las enseñanzas. También por favor seguir al canal de Cielos Abiertos turradio.com, también por las redes de YouTube. Bueno, queridos amigos, vamos a entrar en el asunto. La vez pasada, en el programa pasado, nosotros estuvimos viendo un hecho muy importante, el cual era Jesús y el paralítico. Vimos que el centro que veía Jesús y al centro que iba era lo espiritual sobre lo material. Hoy en día, desafortunadamente, tenemos enseñanzas que prima lo material sobre lo espiritual, y esto es completamente falso, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y tristemente, el tesoro de muchos está en esta tierra, amigos. Así que los invito por favor a que su corazón esté puesto en las cosas de arriba, en la palabra de Dios. Bueno, entremos en el asunto ahora sí. Nosotros muchas veces, cuando digamos regalamos un ramo de rosas o un ramo de flores, esas flores, quiero decirte que ya están muertas. ¿Por qué están muertas? Así se vean maravillosas, porque están separadas. El tallo está separado de la raíz. Cuando hay esta separación, cuando existe estas flores, aparentemente se ven muy bonitas, pero con el tiempo se van deteriorando, van volviendo feas, horribles, hasta que llega un momento en que ya no están más y desaparecen. Así es la vida del hombre. El hombre nace como un tierno bebé, pero va creciendo, hasta que llega un momento en que va a envejecer, se va a deteriorar y va a morir y se va a volver polvo. Bueno, mis amigos, les digo que hay que ver las cosas eternas sobre las materiales. Y nosotros en nuestras lecciones pasadas vimos que para que hubiera realmente un verdadero arrepentimiento tenía que haber tres factores. Los invito a que vayamos por favor a Marcos. Vamos a ir a Marcos capítulo 1 versículo 15. Si son tan amables, Marcos capítulo 1 versículo 15 dice así: diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el punto central. El punto central que Jesús viene a dar es que nos arrepintamos de tres cosas, mis queridos amigos. La primera cosa de la que nos debemos arrepentir es el concepto erróneo que tenemos de Dios. Recordemos que yo les había dicho, y es así en general, que la gente piensa que Dios es un Dios santito, un Dios justito. Pero no, amigo, realmente Dios es un Dios santo. Santo porque no admite ni al pecado ni al pecador y tiene ira con él, como lo cita Juan capítulo 3 versículo 36. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y Dios, además de ser santo, es justo. Castiga tanto al pecado como al pecador eternamente en el lago de fuego. Para eso podemos ver y observar Mateo capítulo 25 versículo 41 y podemos ver Apocalipsis capítulo 20 versículo 10, versículo 13, 14 y 15, donde claramente se nos habla del lago de fuego. Bueno, mi querido amigo, entonces hay que cambiar el concepto de Dios. Lo segundo, hay que cambiar el concepto que tenemos de nosotros mismos. Nosotros mismos, desafortunadamente, nos creemos personas muy buenas. Creemos que podemos cumplir los 10 mandamientos. Y te pregunto a ti, amigo, y he hecho esta pregunta repetidas veces, pero valga nuevamente decirla: ¿puedes cumplir los mandamientos?
Posiblemente me estás anotando que sí, o estás pensando sí, yo puedo cumplir algunos de ellos, pero realmente la palabra de Dios nos enseña en Santiago que si incumplimos uno, los incumplimos todos. Y para eso los invito a que vayamos al libro de Santiago. Y en Santiago vamos a ver, mis queridos amigos, que si yo fallo en un punto, es como si hubiera fallado en ¿cuántos? En todos. Santiago capítulo 2, versículo 10 y 11 nos muestra esta verdad. Dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, tristemente, mis queridos amigos, ninguno puede cumplir los mandamientos. Es decir, que tanto tú como yo tenemos que ver lo que realmente somos. Los 3 primeros capítulos del libro de Romanos demuestran cómo es el ser humano de pecador y cómo es el ser humano de malvado. Romanos capítulo 3 nos dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No podemos entender ni conocer a Dios porque no hay justo ni aun uno, somos malvados. Por eso Él tiene que buscarnos como Jesús buscó a sus discípulos. Y tercer elemento, hay que cambiar la solución. Recordemos, nosotros pensamos, o el ser humano natural piensa, que por sus obras buenas se va a salvar. Pero Dios claramente en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, nos dice claramente que la salvación no es por obras, ¿sí? Para que nadie se gloríe. Y en Isaías 64 se nos muestra que todas nuestras obras y nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Querido amigo, te invito a que cambies el concepto en esos 3 sentidos. Primero, ¿quién es Dios? Segundo, ¿quién eres tú? Y tercero, ¿cómo solucionar el pecado? ¿Cómo dar solución? Recordemos, las personas que intentaron solucionar el pecado a su manera fueron al lago de fuego. Y las que los intentan hacer están yendo al lago de fuego. Y las que lo intentarán hacer van a ir. La única solución es que un inocente, que es Jesús, muera por el pecador. Y ese inocente no quede en la tumba, sino que resucite. Eso es muy, muy importante. Bueno, mis amigos, los invito a que vayamos a Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3 nosotros tenemos, ¿cómo se titula el programa del día de hoy? El programa del día de hoy es muy bonito y muy interesante porque nuevamente nos va a mostrar un principio que se repite una y otra vez en la Biblia, que a Jesús le importa más lo espiritual que lo material. Lo material lo deja a un segundo plano porque lo material pasa. Se titula Jesús y Nicodemo. Bueno, vamos a iniciar y vamos a leer por favor el verso 1 y 2. Pero cuando nosotros leemos Juan capítulo 1, versículo 29, nuevamente nos vamos a encontrar en el centro de este programa, que es el Evangelio, el poder del Evangelio. Juan capítulo 1, versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí este Cordero vino, pero vamos a ver qué concepto tenía este señor Nicodemo. Valga nombrar, como vamos a leerlo, que Nicodemo era una persona que era uno de los principales con los judíos, era uno que era una persona importante como de los judíos, ¿no? Era un principal, es decir, tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero el Antiguo Testamento. Cita así, voy a leer a favor de ustedes, verso 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí es importante ver algo clave, mis amigos, y que es que Jesús no es solo un maestro, pero Nicodemo acá
lo está viendo como un maestro. Jesús está viendo a Nicodemo como una buena persona. Pero Nicodemo no está viendo a Jesús como Dios, ¿cierto? Entonces, yo ya les había dicho que en el versículo 1 se decía que Nicodemo era una persona de los principales de los fariseos. En estos dos versos encontramos varios detalles. Primero, que Nicodemo era una persona que era importante entre los fariseos. Segundo elemento importante que nosotros vemos, Nicodemo, ¿a qué horas fue? Veamos a qué horas fue. Ahí igualmente dice, pero quiero que ustedes vayan a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que tiene poder, ¿no? Juan capítulo 3, versículo 2. Este vino a Jesús de noche. ¿Sí ven? La pregunta, amigos, es ¿por qué Nicodemo fue a Jesús de noche? ¿Saben por qué? Porque le importaba más lo que dijeran los demás y le importaba su reputación antes que creer en Jesús. Pero vamos a ver cómo Nicodemo va a cambiar de concepción, ¿no? Entonces Nicodemo va a llegar en la noche para que nadie se percate que él ha llegado, y va a decir cosas maravillosas de Jesús. Va a decirle: Jesús, sabemos que tú vienes de Dios, porque las cosas que tú haces no las ha hecho nadie, y o sea, si alguien no viene de Dios, no puede hacer esas cosas. Pero te tengo una pregunta, amigo. ¿Esa fe de Nicodemo alcanzaba realmente para que Nicodemo pudiera realmente tener una fe auténtica, una fe de Romanos 10:17, que dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios? O posiblemente Nicodemo tenía una fe falsa, una fe de Santiago capítulo 2, que nos dice: ¿tú crees en Dios? Bien haces, así los demonios también creen y tiemblan. Entonces aquí hay que ver qué fe tenía Nicodemo. Y la pregunta es, amigo, para ti: ¿qué fe tienes? ¿Tienes la fe que Jesús pide? ¿O tienes la fe de Nicodemo, que ve a Jesús como una buena persona? Hoy en día las personas ven a Jesús como una buena persona, como un buen tipo, pero realmente eso los va a condenar. Bueno, las personas, ¿por qué seguían a Jesús y por qué desviaron sus ojos de los escribas y de los fariseos? Porque Jesús era una persona que enseñaba con autoridad. ¿Y qué quiere decir autoridad? Autoridad quiere decir coherencia, en primer punto. Coherencia en el sentido de que lo que él hablaba, él lo vivía, ¿sí? Él no era como el dicho popular que es: el cura predica pero no aplica, o el pastor predica pero no aplica. No, él no era así. Él realmente, él decía y vivía, decía y hacía. Y en segundo lugar, él tenía poder, porque recordemos, ya en el suceso del paralítico, vimos que él perdonaba pecados. Vimos en segundo lugar, además de perdonar pecados, que él leía las mentes. Y en tercer lugar, que sanaba a paralíticos. También vimos en el suceso pasado, también el suceso cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro. Cuando la suegra de Pedro fue sana, realmente ahí Jesús está demostrando que era Dios, cuando expulsaba a los demonios y los demonios no se le podían resistir, ¿sí? Bueno, entonces Jesús actuaba con coherencia y con poder. Eso quiere decir en sí que tenía autoridad. Autoridad entonces implica dos cosas. Miren, autoridad implica dos cosas. Ustedes pueden hacer la letra A con sus dedos y pueden decir: autoridad implica dos cosas. Primera cosa que implica autoridad, que tiene que tener coherencia. Y en segundo lugar, que tiene que tener poder. Eso es. Entonces Jesús era así. Entonces Nicodemo va a decirle a Jesús palabras muy bonitas, ¿cierto? Pero veamos a ver por qué Jesús tenía inconvenientes con estas personas que eran los escribas y los fariseos. Los invito a que vayamos a Mateo capítulo 23. Vamos a ir a Mateo 23 y vamos a ver desde dónde partió el problema de Jesús con los fariseos. Vamos a ir a Mateo 23, versículos 1 y 2. Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Y ojo con este 3, ojo con este 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen.
Jesús estaba acusando al grupo de Nicodemo, que eran personas que hablaban muy bonito, pero poco de vivir la palabra. Y hoy en día sí que hay eso, y Dios me libre primeramente a mí y libre a las personas que enseñamos la palabra de Dios de enseñar algo y no vivirlo. Y no vivirlo porque es grave, mis queridos amigos. Miren lo que Jesús dice acerca de esto de escribas y fariseos. Sigamos Mateo capítulo 23 versículos 6, 7 y 8. Dice: y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. La palabra Rabí significa maestro. Les gustaba que les dijeran maestro. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, o sea, no quieran que les llamen maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Entonces, el único que se le puede llamar maestro como tal es el Señor Jesús. Entonces Nicodemo está viendo a Jesús como un maestro, pero hay algo grave en Nicodemo, y lo grave, ¿saben qué es, amigo? Que él no está viendo a Jesús como realmente es, porque Jesús no es solo un maestro, como dice Juan capítulo 3 versículo 2, que dice has venido de Dios como maestro. No, Jesús no es un simple maestro, Jesús es Dios, Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces uno pensaría, uy no, mire cómo Nicodemo halagó a Jesús. Entonces Jesús, uno posiblemente, si no ha leído esta parte, o si uno, digamos, fuera la primera vez que la fuera a leer, uno diría, uy no, pues Nicodemo, ese elogio que Nicodemo le dio a Jesús, pues Jesús lo va a volver a elogiar, ¿cierto? Pero Jesús no lo va a elogiar a él, sino le va a decir algo muy central que también les va a decir a alguien. Eso les voy a decir a ustedes. Pero bueno, Jesús, Nicodemo lo está viendo como un par, como un colega, como un maestro. Gracias a Dios que Dios me dio el privilegio a mí de ser abogado. Yo soy abogado. Entonces yo, digamos, si veo a un colega mío, un compañero de la universidad, por ejemplo, yo le voy a decir, ¿qué hubo, colega? ¿Cómo está? ¿Cierto? Y nos vamos a tratar a la par. Pero a Jesús, Nicodemo lo está tratando como si fuera otro maestro, como si fuera un par suyo. Pero Jesús no es un par, Jesús no es un colega, Jesús no es un maestro como Nicodemo. Jesús nada más y nada menos que es Dios, ¿cierto? Entonces Nicodemo está impactado por las señales que Jesús está haciendo. Pero te tengo una pregunta, amigo. ¿Será que por los milagros, las sanidades, las personas realmente podrán tener una fe auténtica? Hoy en día nosotros vemos muchos canales llamados cristianos, y en estos canales hacen milagros, ¿no? Pero una pregunta para ti, amigo. ¿Será que por esos milagros la gente podrá tener una fe auténtica? Vamos a ir a Juan capítulo 2 y vamos a ver el verso 23, a ver qué nos dice. Dice, y se titula Jesús conoce a todos los hombres. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Si nosotros solamente leemos este verso 23, uno dice, uy sí, mire, la gente por ver los milagros creen, o sea, ya viendo una sanidad creen. Pero miren lo que dice el verso 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Y saben qué? Desafortunadamente en el hombre siempre hay maldad. El hombre no nace bueno, el hombre nace malo, porque el rey David en los Salmos dice que en pecado me concibió mi madre. Y todos desafortunadamente somos concebidos en pecado, ¿sí? Bueno, entonces este verso 25 nos muestra que Jesús no se fiaba de estas personas. Y la fe de Nicodemo era una fe que no agradaba a Dios. ¿Y por qué la fe de Nicodemo no era una fe que agradaba a Dios?
Esa fe no agrada a Dios porque era una fe falsa, una fe que creía en milagros, una fe de Santiago capítulo 2. Tú crees en Dios, bien haces. Así los demonios también creen y tiemblan. Entonces, hoy en día, muchas personas están como el capítulo de Juan capítulo 2, versículo 23 al 25, el que les acabo de leer, que piensan que viendo milagros se van a salvar, y esto es falso. Y Santiago capítulo 2, versículo 19, que tú crees en Dios, bien haces, así los demonios creen y tiemblan. Una fe falsa. Hoy, amigo, te pregunto, ¿cuál es tu fe? Porque si tu fe está fundada en que has visto unos milagros o que has hecho una oración de fe, déjame decirte que esa fe es dudosa. Tienes que arrepentirte y creer en el Evangelio. Creer viene por Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bueno, entonces hoy en día, ¿cuántas personas piensan que por orar, que por cantar himnos, que por ofrendar, que por hacer X o Y rito se van a salvar? ¿Cierto? Ninguna se va a salvar por eso, pero las personas están completamente confiadas que por estos sucesos, que por estos hechos milagrosos se van a salvar. Y pónganle cuidado que la oración del impío Dios no la escucha. Pónganle cuidado. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Yo he conocido casos de personas que me dicen que están orando a Dios, pero yo no soy quien para decir, pero sus frutos demuestran, o su fruto demuestra que esta persona no ha nacido de nuevo. Puedes orarle, pero qué triste, porque si tú no vives una vida piadosa, es decir, una vida conforme a la manera de Dios, le estás orando a la nada, porque Dios solamente oye a los salvos. Mira lo que dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Es decir, que si tú no tienes comunión con Dios, Dios no te va a escuchar a ti y le estás orando a la nada. ¿No te parece triste? Y por orar no te vas a salvar. Pero la gente hoy en día está confiada y que sí, que se van a salvar, pero esto no es así. Vamos a ir por favor al libro de Mateo y vamos a leer Mateo capítulo 3, versículos 8 y 9. Mateo capítulo 3, versículos 8 y 9. Entonces vemos que hoy la gente tiene conceptos errados de Dios. Y miren que es importante citar que no por orar, no por ir a una iglesia, no por hacer una oración de fe, me voy a salvar. Porque yo era una persona que muchas veces hice una oración de fe. Y tú posiblemente, amigo, eres una persona que repita y repite y repita una oración, ¿cierto? Pero una oración de fe es una obra. Y una obra no te va a salvar. Dice Mateo capítulo 3 versículo 8 y 9. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Amigos, si tú dices que eres cristiano, pero vives una vida de impiedad, una vida que no agrada a Dios, duda de tu salvación y pregúntate si has nacido de nuevo. Porque puedes vivir una vida de desorden, una vida centrándote en tus deleites, pero no en la palabra de Dios. Así que arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces Jesús va a ir al punto. Jesús no le va a decir a Nicodemo, oye, gracias por los cumplidos que me dijiste, me gustaron, me parecieron buenos. No, miren la respuesta que le va a dar Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 3. Jesús respondió y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Amigo, ¿has nacido de nuevo? ¿Podrás ver el reino de Dios? ¿O la ira de Dios, como dice Juan 3:36, está sobre ti? Por favor, te invito a que te autoexamines y veas si estás en la fe auténtica o si la ira de Dios está sobre ti. Hay que nacer de nuevo, ¿cierto? Pero vamos a ver si Nicodemo va a entender qué es el nacer de nuevo.
Entonces Jesús no es el compañero de Nicodemo, no es un maestro. Jesús no es un par de Nicodemo. Jesús es el Salvador que vino del cielo a salvar a Nicodemo. Te tengo una pregunta, amigo. ¿En cuál Jesús crees? ¿Crees en un Jesús histórico, en un buen hombre que vino y hizo unas buenas obras? Si tu Jesús es ese Jesús, déjame decirte que estás en peligro de ir eternamente al lago de fuego, y estas palabras que te estoy diciendo eternamente repercutirán en tu cabeza día y noche por los siglos de los siglos. Entonces Jesús no le responde: gracias Nicodemo por los elogios. No, va al punto. Jesús fue al punto del paralítico. Recordemos, no le dijo levántate y anda en primera instancia, sino le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y con Nicodemo va a ir al mismo punto. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Amigo, tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, irás a condenación eterna, ¿cierto? Entonces Jesús es algo impresionante. Es como si hoy en día Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Imagínense que hubiera esta imagen, uno decirle, digamos, ahorita al Papa Francisco, que es el que está actualmente, decirle: Papa, ¿sabías que tienes que nacer de nuevo? Y yo le diría eso: ¿sabías que tienes que nacer de nuevo? Uy, eso es tocarle las entrañas más profundas del corazón. Pero realmente el Papa y todas las personas que no crean en Dios a la manera de Dios tienen que nacer de nuevo. Entonces Jesús le dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, y no creas que por ser descendiente de Abraham vas a recibir el cielo, porque recordemos en los programas anteriores, que los motivo a que los vean en el canal Semper Reformatio o en cielosabiertosturradio.com, está el playlist de los anteriores programas, que los motivo por favor los vean para entender, porque pueden llegar a este punto pero de pronto no entender muchas cosas de las que hablamos. Por eso este es un proceso cronológico, pero si no, bienvenidos y vamos para adelante, pero es mejor siempre verlo primero, ¿no? Bueno, entonces acá Jesús le dice: Nicodemo, no creas que porque Dios le prometió a Abraham tierra, descendencia y libertador, que tú por ser descendencia de Abraham te vas a salvar de la ira venidera de Dios. Pero vamos a ver cómo Nicodemo tenía su visión de lo eterno. Miren lo que dice Juan capítulo 3 versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Amigos, hoy en día las personas, tú y los seres humanos, ven las cosas materialmente, pero no ven lo eterno. Nuevamente repito: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? El hombre está muy tranquilo, muy relajado, pero su alma está yendo a condenación eterna. Amigo, por favor, mira más lo espiritual que lo material. Sé que hay necesidades materiales, claramente, necesidades que las personas, por ejemplo, no tienen alimento, no tienen, digamos, ahorita tienen su salud pues en unas condiciones graves, ¿no? Pero realmente ese no es el centro, amigo. El centro es entender y conocer quién es Dios. Y yo no te estoy diciendo que si entiendes y conoces a Dios, la vida te va a mejorar. Porque Dios dice: quien quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este no es un camino fácil, pero va a ser un final maravilloso. Yo no te aseguro un camino fácil, pero sí sabes que te aseguro, y yo no te lo aseguro, te lo asegura la palabra de Dios: un final maravilloso, un final donde no habrá llanto ni dolor, donde entonces Jesús, el Rey del cielo, será para siempre el Consolador. Bueno,
Entonces Nicodemo tenía una visión de lo material. Nada más es que ustedes, y con respeto lo digo porque yo también lo tuve, nada más miren sus oraciones. Sus oraciones como es: Diosito, por favor, dame pan. Y estoy diciendo Diosito porque es un Dios falso. Diosito, por favor, dame pan, ropa. O a Dios también le dicen: Dios, por favor, necesito pan, ropa, alimento, salud, ¿cierto? Y todos pensamos antes en lo terrenal. Pero cuando tu petición, amigo, ha sido: Señor, por favor, necesito que me des más entendimiento y más conocimiento de ti. No, porque estamos centrados en lo material. Y Jesús aquí en el nuevo nacimiento no se estaba refiriendo a algo físico. Vamos a ir a Juan capítulo 3, versículo 5. Dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ojo con este versículo 5. Vemos que el nacer de nuevo implica dos cosas, amigo. Dos cosas que te lo tuvieron que enseñar en la iglesia, pero dudo en general que las personas que me estén escuchando y de pronto las que me estén viendo en general les hayan enseñado eso. Por eso doy gracias a Dios porque me da el privilegio de enseñarles esto. Entonces, el nuevo nacimiento consiste en dos cosas: en nacer de agua y nacer del Espíritu. Esos dos nacimientos, nacer de agua y nacer del Espíritu, equivalen a nacer de nuevo. Entonces requerimos nacer de nuevo. Pero la pregunta es, amigos, y tú te harás esa pregunta y yo te la contestaré. Entonces, ¿qué es nacer de agua y qué es nacer del Espíritu? Pareciera que Jesús estuviera complicando todo, ¿no? Pareciera que hubiera una complicación. Pero realmente Jesús, mi querido amigo, no está complicando las cosas. Jesús es un maestro y es el mejor maestro de todos, pero no solo un maestro. Jesús es Dios. Bueno, entonces Jesús vemos que con el paralítico no tuvo un diálogo tan extenso como lo tuvo con Nicodemo. Y a Nicodemo le está, digamos, llevando a otro nivel, porque Nicodemo se supone que era una persona que debía saber esto, o sea, muy bien, porque era, imagínense, uno de los principales de los fariseos. Por ejemplo, en mi país, en Colombia, el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia nos habla que se prohíbe la pena de muerte. Constitución de 1991, ¿no? Cito por si acaso llega a cambiar, digamos, pues estos videos, si Dios los permite, se establecen en el tiempo. Es la Constitución de Colombia de 1991, artículo 11. Nos habla que la pena de muerte en Colombia está prohibida. Pero ustedes imagínense, amigos, que pasara lo siguiente: que yo me encontrara, por ejemplo, a un compañero mío de la universidad que, por ejemplo, se llamara Jorgito, y le dijera: Jorgito, que Jorgito me dijera: oigas, Sammy, ¿usted sabía que en Colombia se prohíbe la pena de muerte? Y yo le diga: Jorgito, yo realmente no sabía eso. Y Jorgito me podría decir: Sammy, pero tú eres abogado, ¿tú cómo no sabes eso? ¿Cierto? Entonces Jesús aquí amorosamente le está dando una reprimienda, o le está dando, digamos, le está llamando la atención a Nicodemo, le está llamando la atención. Jesús intencionalmente está llevando a Nicodemo a pensar si realmente lo que conoce estas cosas para la salvación de la vida eterna. Porque hoy en día hay muchos cabezones espirituales, y me acuerdo el pastor Antonio Gómez en uno de sus programas aquí en la emisora cielosabiertosturradio.com, que hablaba de traductores de la Biblia, y él decía que muchos de estos traductores hacían esto más que todo no porque creyeran en Jesús, sino lo hacían más por, digamos, un ejercicio académico, ¿sí? Pero estas personas que hacen esto por ejercicio académico, si no creen y se arrepienten, su castigo va a ser peor. Tu castigo, entre más palabra de Dios conozcas, va a ser más grave. Es decir, que mientras escuchas estas palabras, y estas palabras van entrando en tus oídos y entrando en cada uno de tus sentidos, porque aquí no solamente me están escuchando, sino algunos también me están viendo, estas palabras que van
a tus oídos y también a tus ojos de estas palabras, tú vas a ser llamado y vas a ser juzgado. Si pasas este video y dices, uy no, eso está como muy tedioso, muy cansón, Dios te va a recordar ese día en que tú dejaste ese video. Y yo sé que eso va a pasar, eso sí también te lo aseguro, que tú pasaste este video y lo dejaste a un lado, pero ahí va a haber tu condenación, porque no te vas a salvar por este video claramente, pero va a ser juicio para ti, en el sentido que tuviste estos videos para reflexionar, pero preferiste ver basura en la internet antes que entender y conocer a Cristo. ¿No te parece grave? Pero eso es lo que le gusta al ser humano, la basura. Por eso es que hay tantos canales tan vacíos de contenido que miles y millones de personas siguen. Pero el verdadero evangelio, las cosas que tienen contenido, eso sí poco, ¿no? Poco, y es triste eso, pero esa es la triste realidad de esta humanidad caída, de esta humanidad que solamente desea el mal. Vamos a ir a Juan capítulo 3 versículo 6. Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Con esto Jesús le está diciendo a Nicodemo, tú entiendes todo de manera física, pero no entiendes lo espiritual. Amigo, mi pregunta es, ¿tus peticiones, las que estás elevando a Dios, solamente son cosas físicas? Yo he visto, y gracias por los comentarios que me han dejado muchos de ustedes, lo agradezco, que me piden oración, y se los agradezco de todo corazón, gracias, pero les pido que por favor sea más por cosas espirituales. Porque ¿qué serviría, por ejemplo, que a ti se te solucionara un problema físico? Digamos ahorita que estuvieras en una enfermedad y por eso estés viendo estos videos y tú digas, uy sí, yo me voy a mejorar y voy a creer a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. Y Dios te da la salud. ¿Y sabes qué? Al instante, en los momentos, ya te has olvidado de todo esto que estamos hablando. Es mejor tener una salud deteriorada y tú vas a decir, ese pastor está loco. Pero no, es mejor que tengas una salud deteriorada. ¿Y por qué? Porque si esa salud deteriorada te lleva a Cristo, que así sea. Pero si Dios en su soberanía y en su gracia sana tu salud, que tu salud por favor no sea para pecar más contra Dios. Recuerdo la prédica de Jonathan Edwards, pecadores en las manos de un Dios airado. Esa prédica nos habla que muchos seres humanos desafortunadamente usan su cuerpo para la maldad. Es mejor muchas veces estar en un estado de enfermedad antes que pecar con este cuerpo. Es mejor sufrir un instante que sufrir eternamente, donde el gusano no muere y vas a ir eternamente al lago de fuego si no te arrepientes. Muchos dirán, eso es un cuento, eso es una mentira. No, la palabra de Dios es clara. Y como vino el diluvio en los tiempos de Noé, también vendrá la ira de Dios sobre esta tierra. Bueno, vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 7. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Bueno, aquí vamos a hacer un paréntesis y los invito a que vayamos a Ezequiel. Ezequiel es en el Antiguo Testamento, uno de los profetas, y vamos a ir a Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Nicodemo esto lo tenía que saber, como decimos aquí en Colombia, de pie a pa. Es decir, tenía que conocer esto porque era un profesional. Amigo, ¿cuál es tu profesión? De pronto tú eres un constructor, una persona que se dedica a la construcción. Tienes que saber, por ejemplo, cómo hacer una mezcla. Por ejemplo, tú, señora que me estás escuchando, ama de casa, tú tienes que saber cómo hacer un buen arroz, cómo hacer una buena pasta, ¿cierto? Pero si tú pasas el tiempo no sabes hacer eso y ya tienes experiencia, uno dice, uy, no, aquí hay algo raro, ¿cierto? Con Nicodemo era así mismo. Nicodemo, por ejemplo, en el caso de una ama de casa que haya estado años preparando un arroz de un modo, y viene otra señora y le dice, no, tiene que hacerlo así, y la otra le dice, no, es que yo realmente no sé hacer bien ese arroz, no lo sé hacer, y la otra le dice, no, pero ¿cómo así? Si usted años haciendo eso, usted ya debería tener un conocimiento pleno de eso, ¿cierto?
Pero hoy en día la gente no tiene un conocimiento pleno de Dios porque su mirada está en lo terrenal. Bueno, vamos a leer Ezequiel capítulo 36 versículo 25 para entender qué es nacer de agua y nacer de espíritu. Ezequiel capítulo 36 versículo 25 cita: esparciré sobre vosotros agua limpia, miren, agua limpia, y seréis limpiados de vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aquí se está hablando de agua. Nicodemo, como les he dicho, tenía que conocer perfectamente esto, como yo conocer el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia, y mi amigo Jorgito. Tenemos que conocerlo. Si no conocemos eso, realmente no hemos nacido de nuevo, ¿cierto? Vamos a ir a Ezequiel 36:26, dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es decir, que Dios tiene que hacer unos procesos muy bonitos y muy maravillosos. Tiene que cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne, ¿cierto? Y además de cambiar el corazón, tiene que, por medio de las aguas de la palabra de Dios, que ya lo vamos a ver en Santiago, abrir el corazón de la persona, como vamos a ver un suceso ahorita de Lidia de Tiatira, y que esas aguas entren en ese corazón, ¿cierto? Hay que cambiar el corazón, hay que tener un nuevo corazón. Vamos a leer Ezequiel capítulo 36 versículo 27. y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. En estos 3 versos vemos tres cosas muy importantes. Primero, que Dios tendría que esparcir agua. Ya vamos a ver que el agua es la palabra de Dios. En segundo lugar, tiene que cambiar el corazón. Y cuando cambie el corazón, tiene que haber una obra del Espíritu Santo. Por eso hoy en día hay gente, como decía el pastor Antonio, que tiene palabra de Dios, pero realmente no han nacido de nuevo, porque no han sido objeto de la obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ver la referencia acerca de las aguas. Pero antes quiero que vayamos a Efesios capítulo 5 versículo 26. Vamos a ir a Efesios capítulo 5 versículo 26. Entonces este es un tema muy interesante, pero poco tocado en las iglesias. Hoy en día se habla de sanidad, prosperidad, milagros, pero no se nos habla del nuevo nacimiento. Solamente hay una pobre enseñanza de algo que llaman la oración de fe, que realmente no es algo bíblico. Si ustedes han visto estos sucesos conmigo, aquí Jesús nunca a Nicodemo le hace una oración de fe. Jesús al paralítico nunca le hace una oración de fe. Jesús a sus discípulos nunca le hace una oración de fe. Y más adelante, cuando él fue crucificado con los 2 malhechores, nunca ese malhechor arrepentido que creyó en Dios, nunca le hizo hacer una oración de fe. De aquí a acá, ¿cuándo se creó la oración de fe? Esa tradición de hombres que a muchos enviará eternamente al lago de fuego. Hoy en día muchas personas critican a la Iglesia Católica por sus tradiciones, a la Católica Romana, porque dicen, no, es que ellos siguen muchas tradiciones de hombres. Pero déjame decirte que la Iglesia Cristiana Evangélica también sigue tradiciones de hombres, y una tradición de hombres se llama la oración de fe. Por favor, estudie historia de la Iglesia y estudie un hombre que se llama Charles Finney, y vas a ver desde dónde se dio inicios a la tal llamada y mal conocida oración del pecador u oración de fe, que nuevamente repito, va a mandar muchos al lago de fuego. Efesios capítulo 5 versículo 26 nos dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sí ven? El lavamiento del agua se da por la palabra de Dios. Ahorita en mis manos, los que me están escuchando, tengo una Biblia, y los que me están viendo, tengo una Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Esto es lo que lava el alma. Hoy en día hay mucha gente que dice, uy, no, te lavaron el cerebro, ¿cierto? O te volviste cristiano y te lavaron el cerebro. Y gracias a Dios que sí nos lo lavaron.
porque nuestros cerebros y nuestras almas estaban bien podridas. Y yo sé que tu alma y la alma mía, si no entendemos, si conocemos al Señor, sí que está bien, pero bien podrida. Y necesita una obra de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Bueno, entonces la palabra de Dios es un medio, es un agente que Dios usa para que las personas puedan nacer de nuevo. Hoy en día tú ves sanidad, prosperidad, milagros, ven todos diciendo, alabando a Dios supuestamente, pero es una falsa oración y todos, digamos, entrando en un éxtasis, pero esos éxtasis no los van a librar de la ira venidera de Dios. Mucha gente llora, y no me estoy burlando, tiene moco tendido y todo, alzan así sus manos y Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Pero pregunta, amigo, ¿cuánto esas personas tuvieron palabra de Dios? No me estoy burlando, o sea, y ni quiero hacerlo. Pero te tengo una pregunta, esas personas, ¿cuándo tuvieron palabra? Si yo no tengo palabra de Dios, yo no puedo nacer de nuevo. Es como uno estar en un desierto y querer agua, no hay agua, ¿cierto? Hoy en día muchas personas van a iglesias que son desiertos, que se habla mucho del yo, pero se habla poco de Cristo Jesús. Las iglesias hoy en día son desiertos, pero las iglesias verdaderas es donde se da el agua de vida, el agua de Dios. Te invito, amigo, que si en tu iglesia no te están enseñando correctamente la palabra de Dios, vayas a una iglesia donde realmente te den palabra de Dios y no que te digan, no, es que vi que la Biblia está volando como un ave, ¿cierto? Pero la gente hoy no conoce la palabra de Dios. Tenemos que conocerla, tenemos que conocer esos 66 libros, ¿cierto? Entonces Jesús llama a las personas al arrepentimiento. Quiero que por favor vayamos a un libro que es el libro de Hechos. En este libro de Hechos nosotros vamos a ver en Hechos capítulo 16 una obra sobrenatural que el Señor va a hacer sobre una mujer llamada Lidia. Y ahí hay un hombre que se llama Pablo, el apóstol Pablo, uno de los hombres más maravillosos en la Biblia. Pero ustedes saben que el más maravilloso de todos claramente es el Señor Jesús, a quien espero que ustedes conozcan, porque yo seguramente sí lo conoceré y conoceré su amor, pero no quiero que ustedes vayan a conocer su ira. Por eso predico la palabra de Dios. Bueno, Hechos capítulo 16, versículo 11 al 13, vamos a leer. Aquí nos habla de Pablo de Tarso. Pablo de Tarso fue a predicar la palabra. Dice así: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Pablo de Tarso estaba ya enseñando palabra de Dios, estaba dando agua. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces aquí hay algo interesante. Estos hombres van a compartir la palabra del Señor. Cuando van a compartir la palabra del Señor, Dios abre el corazón de alguno. Yo espero que Dios, al menos una persona que haya escuchado o haya visto estos programas, solamente con una persona que crea, yo quedo más que feliz. Porque yo no los voy a invitar a oraciones de fe. Hay predicadores que lo hacen, que dicen, bueno, inclinen sus cabezas, vamos a hacer la siguiente oración. Yo, si ustedes ven mis programas, no lo hago, gracias a Dios, ¿sí? Porque los estaría de pronto engañando a ustedes. Yo les podría decir, oigan, ustedes quieren ir al cielo, y ustedes me podrían decir, sí, todo el mundo quiere ir al cielo, ¿no? Entonces ustedes me pueden decir, sí. Y si yo les dijera, Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas, ustedes me dirían, pero nosotros también tenemos un plan maravilloso
para nuestras vidas. Pero no, amigos, ese no es el evangelio, ese es un falso evangelio. El verdadero evangelio es el que utilizamos la santa palabra de Dios. De lo contrario, no va a haber un nuevo nacimiento. Entonces, nuevo nacimiento indica dos cosas. Primero, nacer de agua. ¿Nacer de agua qué quiere? El elemento palabra de Dios. Y ahora nacer de espíritu es que Dios abre el corazón, versículo 14, Hechos capítulo 16, versículo 14. Ahí lo vemos claramente, la obra del Espíritu Santo, que ese es nacer de espíritu. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella. ¿Quién abrió el corazón de ella? ¿El apóstol Pablo? No. Lo abrió Dios. Ayer escuchaba un predicador muy bueno, que ahorita más adelante en la emisora Cielos Abiertos, turradio.com, se lo recomiendo, se llama Juan Manuel Vaz. Un saludo a Juan Manuel, si de pronto algún día escucha el programa. Y él decía algo muy interesante. Él decía que nosotros, chévere que pudiéramos compartir como si la salvación dependiera de nosotros. Y yo por eso comparto así, como si yo pudiera salvarlos, pero yo realmente no puedo salvarlos. El único que los puede salvar, el único que puede cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne, nada más y nada menos es Jesús. Cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne. Tiene que haber ese efecto. Entonces, nacer de agua es el efecto de la palabra de Dios, de las Escrituras. Y nacer de espíritu es que Dios, ese corazón de piedra, lo cambia por un corazón de carne. Pero vamos a ver si Nicodemo realmente entendió eso. Porque hoy en día el ser humano es muy duro y el ser humano es terco. Hoy en día dicen, el dicho popular aquí en Colombia, y no sé si lo dirán en el mundo, que dicen más terco que una mula. Yo no diría más terco que una mula, yo diría más terco que un ser humano. Porque el ser humano sí que somos tercos. Y si no somos obra de un objeto del Espíritu Santo, es grave. Entonces nacer de agua es nacer de la palabra de Dios. Necesitamos palabra de Dios. Y nacer de espíritu, ¿qué significa? Que Dios necesita por medio del Espíritu Santo abrir el corazón, cambiar el corazón de piedra por el corazón de carne. Mis queridos amigos, ya es necesario despedirnos. Fue muy chévere el programa. Vamos a seguir en nuestra próxima clase, en nuestro próximo programa, estudiando acerca de este suceso de Jesús y Nicodemo. Mis amigos, por favor, tráiganme a los muertos. Y cuando me refiero a los muertos es los que no han nacido de nuevo. Tráiganme a los muertos, que Dios en su gracia los resucitará. Dios les bendiga. Chao, chao. En Cielos Abiertos, turradio.com, el poder del Evangelio. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Semper Reformatio,